Hubo un tiempo en la historia de la humanidad cuando la muerte no llegaba tan pronto, un tiempo cuando los padres veían crecer no solo a sus hijos, sino también a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Un tiempo cuando un hombre podía contemplar el amanecer durante 900 años consecutivos. Esto no es una fábula ni una leyenda inventada por culturas antiguas. Esto está registrado en las páginas sagradas de la Escritura, en el libro de Génesis, donde encontramos algo que desafía nuestra comprensión moderna: la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos. Las Escrituras nos presentan nombres como Adán, quien vivió 930 años. Set, su hijo, alcanzó los 912 años. Enós llegó a los 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel alcanzó 895 años. Jared superó a muchos con 962 años. Y luego está Matusalén, el hombre que más tiempo vivió sobre la faz de la tierra, 969 años, casi un milenio completo de existencia terrenal. ¿Cómo era posible tal longevidad? La respuesta comienza en el principio mismo, cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Esta creación no era ordinaria. El ser humano fue formado del polvo de la tierra, pero Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. No había enfermedad, no había deterioro genético, no había la corrupción que hoy conocemos. El ambiente antes del diluvio era completamente diferente. Génesis capítulo 2, versículo 6, menciona que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Algunos estudiosos sugieren que existía una capa de agua en forma de vapor que cubría la atmósfera, creando un efecto invernadero global. Este ambiente protegía la Tierra de la radiación dañina del Sol, mantenía una temperatura constante y favorable, y aumentaba la presión atmosférica, lo que permitía una oxigenación óptima. Todo esto contribuía a una salud excepcional y a una longevidad que hoy nos parece imposible. Pero había algo más. El código genético humano estaba intacto, sin mutaciones, sin errores de copia celular, sin las corrupciones que se fueron acumulando generación tras generación. Cada célula se reproducía con precisión perfecta. El sistema inmunológico funcionaba con eficiencia absoluta. El cuerpo humano era una máquina biológica diseñada para durar, para resistir, para continuar. Sin embargo, esta longevidad no era solo una cuestión biológica. Había un propósito divino detrás de ella. Dios estaba permitiendo que la humanidad se multiplicara, que llenara la tierra, que estableciera civilizaciones. Cada patriarca tenía siglos para acumular sabiduría, para enseñar a las generaciones siguientes, para transmitir el conocimiento de Dios. Imagínese tener a su bisabuelo vivo y poder escuchar directamente de él las historias sobre Adán, sobre el jardín del Edén, sobre cómo era la tierra antes de la caída. Esta longevidad también servía como testimonio. Cada año que pasaba era una evidencia de la paciencia de Dios, de su misericordia extendida. Metusalén, cuyo nombre significa «cuando él muera, vendrá el juicio», vivió hasta el mismo año del diluvio. Su vida extraordinariamente larga fue una advertencia constante, un recordatorio viviente de que el juicio de Dios estaba llegando, pero que aún había tiempo para arrepentirse. Las Escrituras nos muestran que estos hombres no solo vivían mucho tiempo, sino que también permanecían fértiles durante siglos. Génesis capítulo 5 describe cómo cada patriarca engendró hijos e hijas durante cientos de años. Esto significaba que la población crecía exponencialmente. En pocos siglos, la tierra estaba poblada por millones de personas, todas descendientes de Adán y Eva. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar, no de inmediato, sino gradualmente, como una sombra que se extiende lentamente al atardecer. La maldad comenzó a multiplicarse en el corazón de los hombres. La violencia se extendió por la tierra. La corrupción moral alcanzó niveles que clamaban al cielo. Y fue en este contexto
en medio de una humanidad que se había apartado completamente de su Creador, que Dios pronunció palabras que cambiarían para siempre el destino de la raza humana. Génesis capítulo 6, versículo 3, registra estas palabras solemnes. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo es breve, pero contiene profundidades teológicas, proféticas y prácticas que han intrigado a estudiosos durante milenios. ¿Qué significaba exactamente esta declaración? ¿Era un ultimátum antes del diluvio? ¿Era una limitación permanente de la vida humana? ¿O era ambas cosas? Para entender completamente este misterio, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y espiritual de esa época. Necesitamos comprender qué estaba sucediendo en la tierra que provocó tal decreto divino. Porque esta limitación no fue arbitraria, no fue un capricho de Dios. Fue una respuesta directa a condiciones específicas que se habían desarrollado en el mundo antediluviano. Y estas condiciones tenían que ver no solo con la conducta humana, sino también con algo más oscuro, más perturbador, algo que involucraba la mezcla entre lo celestial y lo terrenal de una manera que nunca debió ocurrir. El mundo antes del diluvio no era simplemente un lugar donde la gente vivía más tiempo. Era un escenario donde se estaba desarrollando un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. La longevidad de los seres humanos, que al principio era una bendición, se había convertido en un instrumento para la multiplicación del mal. Porque cuando los hombres viven 900 años y durante todo ese tiempo se dedican a perfeccionar la maldad, el resultado es una civilización corrompida hasta niveles inimaginables. Génesis capítulo 6 comienza con palabras que son a la vez misteriosas y perturbadoras. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje ha sido objeto de intenso debate teológico durante siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Qué significa que tomaron para sí mujeres? Existen principalmente dos interpretaciones que han prevalecido a lo largo de la historia de la Iglesia. La primera sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa que había permanecido fiel a Dios, mientras que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, la línea corrupta. Según esta interpretación, el problema fue que la línea santa se mezcló con la línea profana, diluyendo la fe y multiplicando la apostasía. Sin embargo, hay otra interpretación que ha ganado considerable atención, especialmente porque es la que sostuvieron muchos padres de la Iglesia primitiva y porque parece encajar mejor con el contexto inmediato del pasaje. Esta interpretación propone que los hijos de Dios eran seres angélicos que abandonaron su estado original y tomaron forma física para unirse con mujeres humanas. Esta idea, aunque perturbadora, encuentra apoyo en otros textos bíblicos. El libro de Job, en varios pasajes, usa el término hijos de Dios específicamente para referirse a seres angélicos. Job capítulo 1, versículo 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 38, versículo 7, habla de la creación, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En ambos casos, el contexto deja claro que no se trata de humanos, sino de seres celestiales. Además, el apóstol Pedro hace una referencia intrigante en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y Judas, en el versículo 6 de su epístola, añade: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos textos sugieren que hubo ángeles que cometieron un pecado tan grave que fueron encarcelados inmediatamente, sin esperar el juicio final. ¿Cuál fue ese pecado? Judas continúa en el versículo 7,
conectando este evento con Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La frase «de la misma manera» sugiere que el pecado de estos ángeles involucró inmoralidad sexual, específicamente yendo en pos de vicios contra naturaleza. Si esta interpretación es correcta, entonces lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 fue una violación masiva del orden creado. Seres que pertenecían al reino espiritual invadieron el reino físico de una manera que Dios nunca pretendió. Se unieron con mujeres humanas, y el resultado de estas uniones antinaturales fue una raza híbrida que la Biblia llama Nefilim, traducido a veces como gigantes. Génesis capítulo 6, versículo 4 nos dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Estos Nefilim no eran simplemente personas altas. La palabra hebrea Nefilim proviene de Nafal, que significa caer. Eran los caídos o los que hacían caer a otros. Eran seres de gran estatura física, pero también de gran maldad. La presencia de estos seres híbridos en la tierra tuvo consecuencias devastadoras. Ellos se convirtieron en los valientes y varones de renombre de la antigüedad, pero no en el sentido positivo. Eran guerreros violentos, tiranos que oprimían a la humanidad. Su naturaleza mixta, parte angelical y parte humana, les daba capacidades que excedían las de los humanos normales, y su influencia corruptora se extendió por toda la tierra. Es en este contexto que debemos entender el versículo 3 de Génesis capítulo 6. «Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Dios estaba observando esta corrupción masiva, esta mezcla antinatural entre lo celestial y lo terrenal, esta violencia que se multiplicaba exponencialmente. Y él decidió poner un límite. La palabra contender en hebreo es dun, que puede significar juzgar, contender o permanecer. Lo que Dios está diciendo es que su espíritu no permanecería indefinidamente luchando con la humanidad. Había un límite para su paciencia, y ese límite era 120 años. Algunos eruditos interpretan esto como un período de gracia antes del diluvio, 120 años durante los cuales Noé construiría el arca y predicaría justicia, dando a la humanidad una última oportunidad para arrepentirse. Pero hay otra dimensión en este decreto. La frase «porque ciertamente él es carne» es significativa. Dios está reafirmando que el ser humano es una criatura física, mortal, limitada. No está diseñado para vivir indefinidamente en un cuerpo corruptible, y en un mundo donde la maldad se había multiplicado hasta extremos intolerables, extender la vida humana más allá de cierto punto solo significaba extender el sufrimiento y la corrupción. El versículo siguiente, Génesis capítulo 6, versículo 5, nos da la razón fundamental detrás del decreto. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta es una de las declaraciones más severas en toda la Escritura. No dice que había mucha maldad, sino que toda inclinación, todo pensamiento, todo el tiempo, era solamente mal. La humanidad había alcanzado un punto de corrupción total. Para comprender verdaderamente por qué Dios decidió limitar la vida humana, necesitamos adentrarnos más profundamente en la naturaleza de los Nefilim y el mundo que ellos ayudaron a crear. Las Escrituras son deliberadamente breves en sus descripciones, pero lo poco que nos dicen, combinado con referencias posteriores en la Biblia, nos permite vislumbrar una época de terror y opresión sin paralelo en la historia humana. La palabra Nefilim aparece solo 2 veces en el texto hebreo del Antiguo Testamento. La primera vez es en Génesis capítulo 6, versículo 4, donde se introduce su origen. La segunda vez es en Números capítulo 13, versículo 33,
cuando los espías israelitas regresan de explorar la tierra de Canaán y reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este pasaje en Números es revelador por varias razones. Primero, confirma que los Nefilim no eran simplemente una leyenda del pasado distante, sino que sus descendientes todavía existían en tiempos de Moisés. Segundo, nos da una idea de su tamaño. Los espías israelitas, que eran hombres adultos normales, se sentían como langostas en comparación. Esto sugiere que estos seres medían posiblemente 3 o 4 metros de altura, tal vez más. Pero el tamaño físico no era lo único extraordinario acerca de ellos. La Biblia menciona varias tribus de gigantes que existieron después del diluvio: los anaceos, los refaitas, los semitas y los zomzomeos. Deuteronomio capítulo 2 nos proporciona información sobre algunos de ellos. Por gigantes eran también contados, como los anaceos, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los destruyeron de delante de sí, y moraron en lugar de ellos. Y rey de Basán es mencionado específicamente como uno de estos gigantes. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Un codo antiguo medía aproximadamente 45 centímetros, lo que significa que la cama de Og medía alrededor de 4 metros de largo por 1,80 de ancho. Esto nos da una idea del tamaño de este individuo. El más famoso de estos gigantes postdiluvianos fue, por supuesto, Goliat de Gat. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4 nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso equivale aproximadamente a 2 metros con 90 centímetros, un hombre extraordinariamente alto, incluso para los estándares modernos. Pero estos gigantes postdiluvianos eran solo un remanente, posiblemente resultado de que la genética de los Nefilim sobrevivió a través de la esposa de uno de los hijos de Noé. Los Nefilim originales, antes del diluvio, eran probablemente mucho más numerosos, más grandes y más poderosos, y su influencia sobre la sociedad antediluviana fue devastadora. Las tradiciones antiguas, aunque no son parte de la escritura canónica, nos ofrecen perspectivas adicionales sobre este período. El libro de Enoc, que aunque no es considerado inspirado por la mayoría de las tradiciones cristianas, era conocido y citado en el Nuevo Testamento. Judas, versículo 14 y 15 cita directamente de él, describe a estos seres como extremadamente violentos y opresivos. Según estos textos antiguos, enseñaron a la humanidad artes prohibidas, la fabricación de armas, la astrología, los encantamientos y otras prácticas que alejaron a la gente de Dios. Lo que la Biblia deja claro es que la presencia de estos seres llevó a un nivel de corrupción y violencia que era intolerable. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12, nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La palabra corrompida aparece 3 veces en estos 2 versículos, enfatizando la profundidad del problema. Esta no era simplemente maldad moral ordinaria, era una corrupción que había penetrado hasta el nivel genético, hasta el nivel de toda carne. Algunos estudiosos sugieren que los Nefilim no solo se unían con mujeres humanas, sino que también estaban corrompiendo genéticamente a los animales, creando híbridos y quimeras que pervertían el orden creado. Esta interpretación encontraría apoyo en la frase «toda carne había corrompido su camino». No dice «todos los hombres», sino «toda carne», lo que podría incluir el reino animal. También explicaría por qué Dios decidió destruir no solo a la humanidad, sino también a todos los animales terrestres.
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Génesis capítulo 6, versículo 7. En este contexto de corrupción total, la decisión de Dios de limitar la vida humana toma un significado más profundo. No era simplemente una cuestión de reducir la duración de la vida por razones biológicas. Era una intervención necesaria para prevenir que la maldad se perpetuara indefinidamente. Si los hombres malvados vivían 900 años, tenían 900 años para perfeccionar su maldad, para enseñar a generaciones sucesivas, para establecer sistemas de opresión que duraran siglos. Además, con los Nefilim en la tierra, con su naturaleza mixta y sus capacidades sobrehumanas, la situación se volvía exponencialmente peor. Estos seres no solo vivían más tiempo que los humanos normales, sino que su influencia corruptora era más profunda y más duradera. Era necesario establecer un límite, tanto temporal como biológico. El decreto de 120 años funcionó en dos niveles. Primero, como ya mencionamos, podría haber sido un periodo de advertencia antes del diluvio, pero segundo, y esto es crucial, establecía un nuevo límite para la longevidad humana después del diluvio. Los seres humanos ya no vivirían 900 años. Su tiempo en la tierra sería significativamente más corto. Cuando Dios pronunció las palabras «Mas serán sus días 120 años», no estaba simplemente estableciendo una nueva regulación biológica. Estaba haciendo una declaración profética, con múltiples dimensiones de significado, cada una revelando aspectos diferentes de su carácter, su justicia y su misericordia. Para comprender plenamente este decreto, debemos examinarlo desde varios ángulos: el histórico, el profético, el biológico y el teológico. Desde una perspectiva histórica inmediata, estos 120 años representaban el tiempo que restaba antes del diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se refiere a Noé como pregonero de justicia, lo que indica que durante todo el tiempo que construía el arca, también estaba advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Este período de 120 años fue, por lo tanto, una extensión de la misericordia divina, una última oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Imagínese la escena: Noé, ya un hombre de edad avanzada cuando Dios le habló, comenzando la construcción de una estructura masiva lejos de cualquier cuerpo de agua significativo. Sus vecinos debieron haberlo considerado demente. Nunca había llovido sobre la tierra de la manera que conocemos hoy. Génesis capítulo 2, versículo 6, indica que la tierra era regada por un vapor que subía del suelo. La idea de un diluvio que cubriera toda la tierra habría parecido absurda, pero Noé continuó construyendo, día tras día, año tras año, década tras década, y mientras construía, predicaba, advertía, suplicaba, y durante 120 años completos, la humanidad tuvo la oportunidad de responder, pero no lo hicieron. Jesús mismo hizo referencia a esta época cuando dijo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta referencia de Jesús no solo confirma la historicidad del diluvio, sino que también establece un paralelo profético. Los días antes del diluvio se convierten en un tipo, una prefiguración, de los días antes de la segunda venida de Cristo. La paciencia de Dios en esa época es un reflejo de su paciencia ahora. Y así como hubo un límite entonces, habrá un límite ahora. Desde una perspectiva biológica, el decreto de 120 años representaba un nuevo límite superior para la longevidad humana. Aunque este límite no se implementó inmediatamente, podemos ver en las genealogías posteriores al diluvio una disminución gradual pero constante en la duración de la vida. Los hijos de Noé aún vivieron varios siglos, pero sus descendientes vivieron progresivamente menos. Sem, hijo de Noé,
vivió 600 años. Su hijo Arfaxad vivió 438 años. Sala, el siguiente en la línea, vivió 433 años. Heber vivió 464 años. Pero luego vemos una caída más pronunciada. Peleg vivió 239 años. Reu vivió 239 años. Serug vivió 230 años. Nacor vivió 148 años. Y Taré, el padre de Abraham, vivió 205 años. Para el tiempo de Abraham, la longevidad humana se había reducido considerablemente. Abraham mismo vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Y Jacob vivió 147 años. Moisés, quien escribió el libro de Génesis bajo inspiración divina, vivió exactamente 120 años, cumpliendo precisamente el límite establecido por Dios. Y él mismo reconoció en el Salmo 90, versículo 10, que escribió: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos». Este Salmo 90, escrito por Moisés, refleja la nueva realidad postdiluviana. La vida humana se había acortado dramáticamente, y aunque algunas personas ocasionalmente vivían más allá de los 80 o 90 años, el promedio se había establecido alrededor de 70 a 80 años. Incluso hoy, con todos nuestros avances médicos y tecnológicos, el promedio de vida global sigue estando en ese rango, y los supercentenarios, aquellos que superan los 110 años, son extremadamente raros. Es notable que en toda la historia documentada moderna, nadie ha vivido más de 120 años de manera verificable. La persona verificada más longeva fue Jean Calment de Francia, quien murió a los 122 años en 1997, pero incluso su caso ha sido cuestionado por algunos investigadores. La mayoría de los gerontólogos consideran que 120 años es, de hecho, el límite máximo de la vida humana, precisamente como Dios lo declaró hace más de 4000 años. Desde una perspectiva teológica, este decreto revela aspectos importantes del carácter de Dios. Primero, demuestra su justicia. Dios no podía permitir que la maldad continuara sin control indefinidamente. Había un punto límite más allá del cual su paciencia se agotaba. Segundo, demuestra su misericordia. En lugar de destruir inmediatamente, dio 120 años de advertencia. Tercero, demuestra su sabiduría. Él entendió que acortar la vida humana después del diluvio tendría múltiples beneficios para la raza humana. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, limita el alcance de la maldad individual. Una persona malvada que vive 80 años causa menos daño que una que vive 900 años. Segundo, permite una renovación más rápida de la sociedad. Cada generación tiene la oportunidad de corregir los errores de la anterior. Tercero, hace que cada vida sea más preciosa. Cuando el tiempo es limitado, tendemos a valorarlo más. Cuarto, nos mantiene conscientes de nuestra mortalidad y, por lo tanto, de nuestra necesidad de Dios. El apóstol Pablo reflexiona sobre esta realidad en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte, entonces, es el resultado directo del pecado, y la limitación de la vida es parte de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero hay esperanza. Cristo vino para vencer la muerte, para ofrecer vida eterna a todos los que creen en Él. Y aunque nuestros cuerpos mortales están limitados a un máximo de 120 años, nuestras almas son eternas. Después de pronunciar el decreto de 120 años, Dios procedió a revelar a Noé su plan de juicio. Génesis capítulo 6, versículos 13 al 14 registra: Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Las instrucciones que Dios dio a Noé eran específicas y detalladas. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 137 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Era una estructura masiva, más parecida a un barco carguero moderno que a cualquier embarcación de su época. Su diseño no era para navegar, sino para flotar y resistir las aguas del diluvio. Durante 120 años, Noé construyó. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Fielmente, y durante esos 120 años, el mundo continuó en su espiral descendente de corrupción y violencia. La gente veía a este hombre anciano construyendo su arca y se burlaban. Lo consideraban un fanático, un loco, pero Noé no se detuvo. Su fe inquebrantable en la palabra de Dios lo sostuvo durante más de un siglo de preparación. Finalmente, el día llegó. Génesis capítulo 7, versículo 4, registra las palabras finales de Dios a Noé. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La cuenta regresiva final había comenzado. 7 días más de gracia, 7 días más de oportunidad, y luego el juicio. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total, entraron en el arca. Con ellos entraron representantes de todas las especies de animales terrestres y aves, 2 de cada especie inmunda y 7 pares de cada especie limpia. Y entonces, Génesis capítulo 7, versículo 16, nos dice algo extraordinario. Y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta del arca, fue Dios mismo. La puerta de la misericordia estaba ahora sellada. 7 días después, exactamente como Dios había dicho, las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo fueron rotas. Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12, describen el evento. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este no fue un simple aguacero, fue un cataclismo global de proporciones inimaginables. Por primera vez en la historia, la lluvia cayó sobre la tierra. Pero no solo eso, las fuentes del grande abismo fueron rotas, lo que sugiere una actividad volcánica y tectónica masiva. Geyseres de agua subterránea brotaron con fuerza tremenda. El paisaje entero de la tierra fue transformado. Las aguas subieron durante 40 días y 40 noches, y luego continuaron subiendo hasta que cubrieron las montañas más altas bajo 15 codos de agua. Génesis capítulo 7, versículo 19 y 20 dice: Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Todo ser viviente que respiraba aire murió. Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23, lo describe con una solemnidad terrible. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Este juicio fue absoluto y comprensivo. Los nefilim murieron.
Los hombres malvados que habían corrompido la tierra murieron, los animales híbridos murieron, todo lo que representaba la corrupción del mundo antediluviano fue eliminado. Solo Noé y su familia, 8 personas que habían permanecido fieles a Dios, sobrevivieron. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Luego, Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a decrecer. El arca reposó sobre los montes de Ararat el día 17 del mes séptimo. 3 meses más tarde, las cimas de las montañas se hicieron visibles. Noé envió un cuervo que volaba de un lado a otro. Luego envió una paloma que regresó porque no había lugar donde posarse. 7 días después, envió la paloma nuevamente y regresó con una hoja de olivo fresco. 7 días más tarde, envió la paloma una tercera vez y no regresó. Finalmente, 1 año y 10 días después de que comenzara el diluvio, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca hacia un mundo completamente transformado. Ya no existía la cubierta de vapor que había protegido la tierra. La temperatura ahora variaba, los vientos soplaban, la radiación solar llegaba sin filtro, las estaciones habían sido establecidas, y lo más significativo, el mundo había sido limpiado de toda la corrupción genética y moral que lo había plagado. Cuando Noé salió del arca, se encontró en un mundo radicalmente diferente al que había conocido antes. El diluvio no había simplemente destruido la vida sobre la tierra, había transformado completamente el ambiente del planeta. Estos cambios ambientales tendrían consecuencias directas sobre la longevidad humana y explicarían cómo el decreto de Dios de limitar la vida a 120 años se implementaría gradualmente en las generaciones subsiguientes. Lo primero que Noé hizo al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificio a Dios. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Esta acción reveló que Noé entendía la gravedad de lo que había ocurrido y la misericordia que Dios había mostrado al preservar a su familia. La respuesta de Dios fue establecer un pacto con Noé y con toda la creación. Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22 registra: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Este versículo es extraordinario por varias razones. Primero, confirma que las estaciones, tal como las conocemos hoy, fueron establecidas después del diluvio. Antes del diluvio, el clima era aparentemente uniforme en todo el planeta debido a la cubierta de vapor. Ahora habría variaciones estacionales: el frío y el calor, el verano y el invierno. Segundo, establece la promesa de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio, una promesa sellada con el arco iris como señal del pacto. Pero hay más cambios significativos. Génesis capítulo 9, versículos 2 y 3, introduce algo nuevo. «El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo». Antes del diluvio, los humanos y los animales eran vegetarianos. Dios había dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla como alimento. Génesis capítulo 1, versículo 29. Pero ahora, por primera vez, Dios permite el consumo de carne animal. Este cambio dietético no fue arbitrario. En el nuevo ambiente post-diluviano, con su clima más variable y sus estaciones cambiantes, habría regiones y períodos del año donde la vegetación sería escasa. La capacidad de comer carne se volvió necesaria para la supervivencia humana en diversas regiones del planeta. Sin embargo, este cambio vino con una prohibición importante.
Génesis capítulo 9, versículo 4 dice: «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». La sangre representa la vida, y Dios estableció que la sangre es sagrada. Este principio se mantendría a lo largo de toda la Escritura y se convertiría en parte central de la ley mosaica siglos después. Los cambios ambientales que siguieron al diluvio fueron profundos y multifacéticos. La cubierta de vapor que había protegido la Tierra de la radiación solar directa había desaparecido. Ahora, los rayos ultravioleta del Sol llegaban sin filtro, causando daño al ADN celular. Este aumento en la radiación llevó a un aumento en las mutaciones genéticas, que se acumularían generación tras generación. La presión atmosférica también cambió. Antes del diluvio, con la cubierta de vapor, la presión atmosférica era significativamente mayor, lo que permitía una oxigenación más eficiente de la sangre y los tejidos. Esta mayor oxigenación contribuía a la longevidad. Después del diluvio, con una atmósfera más delgada, la oxigenación era menos eficiente, contribuyendo al envejecimiento más rápido. Además, la topografía de la Tierra había sido completamente reorganizada. Las montañas que existían antes del diluvio fueron cubiertas y erosionadas. Nuevas cadenas montañosas se formaron por la actividad tectónica masiva. Los valles fueron tallados por las aguas que se retiraban. Los océanos se profundizaron para acomodar toda el agua que había estado en forma de vapor en la atmósfera y que había brotado de las fuentes del abismo. Esta nueva geografía creó diferentes zonas climáticas, regiones polares frías, zonas templadas y regiones tropicales cálidas. Los humanos y los animales que ahora se dispersaban desde el monte Ararat tendrían que adaptarse a estas diferentes condiciones. Esta adaptación acelerada llevó a la diversificación de razas humanas y especies animales que vemos hoy. Otro factor crucial fue la introducción de enfermedades. Antes del diluvio, con un código genético más puro y un ambiente más favorable, las enfermedades probablemente eran raras o inexistentes, pero después del diluvio, con el aumento de mutaciones genéticas, el estrés ambiental y posiblemente la adaptación de microorganismos a nuevas condiciones, las enfermedades se volvieron más prevalentes. Todos estos factores trabajaron juntos para reducir gradualmente la longevidad humana. No fue un cambio instantáneo, sino progresivo. Los hijos de Noé todavía vivieron varios siglos porque habían nacido antes del diluvio y habían pasado sus años formativos en el ambiente más favorable del mundo antediluviano. Pero sus descendientes, nacidos en el Nuevo Mundo, vivieron progresivamente menos. Esta reducción gradual es exactamente lo que vemos en las genealogías bíblicas. Cada generación vive un poco menos que la anterior, hasta que para el tiempo de Abraham, la longevidad humana se había estabilizado alrededor de los 170 años, y para el tiempo de Moisés había caído a 120 años, exactamente como Dios había decretado. La historia de la humanidad después del diluvio está marcada por otro evento significativo que tendría implicaciones directas sobre la diversificación de la raza humana y indirectamente sobre la longevidad, la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Este evento, registrado en Génesis capítulo 11, representa el segundo gran juicio de Dios sobre la humanidad postdiluviana y explica cómo se formaron las diferentes naciones y grupos étnicos que conocemos hoy. Después del diluvio, las familias de los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra nuevamente. Génesis capítulo 9, versículo 19 nos dice: «Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra». Los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones posteriores. Sus descendientes se mencionan en detalle en Génesis capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones. Sin embargo, en lugar de dispersarse y llenar la tierra como Dios había ordenado, los descendientes de Noé decidieron permanecer juntos. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, describe lo que ocurrió. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras,
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La construcción de la Torre de Babel no fue simplemente un proyecto arquitectónico ambicioso. Fue un acto de rebelión contra Dios. Tenía varios componentes problemáticos. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Primero, era una manifestación de orgullo. Hagámonos un nombre. Segundo, era un intento de establecer un gobierno mundial único bajo liderazgo humano, en oposición al gobierno de Dios. Tercero, era una forma de idolatría, ya que la torre probablemente servía a propósitos religiosos, similar a los zigurat mesopotámicos posteriores. La frase «cuya cúspide llegue al cielo» no significa necesariamente que intentaban construir literalmente hasta el cielo, sino que la torre representaba un intento de alcanzar el ámbito divino a través del esfuerzo humano. Era una forma de religión de obras, un intento de llegar a Dios sin necesidad de fe o sumisión. La respuesta de Dios fue inmediata y dramática. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9 registra: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La confusión de lenguas fue sobrenatural y milagrosa. En un momento, todos hablaban el mismo idioma. Al siguiente momento, había múltiples idiomas mutuamente ininteligibles. Este acto forzó la dispersión de la humanidad, ya que los grupos que podían entenderse entre sí naturalmente se agruparon y se alejaron de aquellos con quienes no podían comunicarse. Esta dispersión tuvo consecuencias profundas. Los diferentes grupos se establecieron en diferentes regiones del mundo, cada una con su propio clima, geografía y recursos. El aislamiento geográfico llevó a adaptaciones genéticas específicas a cada ambiente. Los que se establecieron en regiones del norte desarrollaron piel más clara para sintetizar vitamina D más eficientemente con menor luz solar. Los que permanecieron cerca del Ecuador retuvieron o desarrollaron piel más oscura para protegerse de la intensa radiación solar. Estas adaptaciones no representan evolución en el sentido darwiniano, sino variaciones dentro de la información genética ya presente en Noé y su familia. Todos los humanos seguimos siendo una sola especie, capaces de cruzarnos y producir descendencia fértil, lo que confirma nuestra unidad genética fundamental. Pero el aislamiento geográfico y lingüístico también tuvo otro efecto. Llevó al desarrollo de diferentes culturas, prácticas religiosas y sistemas sociales, y con el tiempo también afectó la longevidad. Los grupos que se establecieron en ambientes más hostiles, con recursos limitados y mayor estrés ambiental, experimentaron una reducción más rápida en la longevidad. Los grupos en ambientes más favorables mantuvieron vidas más largas durante más generaciones. La Biblia nos muestra que Abraham, quien nació aproximadamente 350 años después del diluvio, vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Jacob vivió 147 años. José murió a los 110 años. Para el tiempo del Éxodo,
unos 430 años después de que Abraham entrara en Canaán, vemos que la longevidad se había reducido significativamente. Moisés, como mencionamos anteriormente, vivió exactamente 120 años, cumpliendo el límite establecido por Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, nos dice algo notable. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. A pesar de su edad avanzada para esa época, Moisés retuvo su vitalidad hasta el final. Esto demuestra que el límite de 120 años no significa necesariamente decrepitud, sino que representa el límite máximo que el cuerpo humano puede funcionar óptimamente en las condiciones postdiluvianas. Aarón, el hermano de Moisés, murió a los 123 años. Josué, el sucesor de Moisés, murió a los 110 años. Y para el tiempo de los jueces y los reyes de Israel, la longevidad se había estabilizado alrededor de 70 a 80 años, tal como Moisés lo declaró en el Salmo 90. Es fascinante notar que en culturas de todo el mundo, separadas por océanos y sin contacto aparente entre sí, existen leyendas de un tiempo antiguo, cuando los humanos vivían mucho más tiempo. Las listas de reyes sumerios registran reyes que supuestamente reinaron durante miles de años antes de un gran diluvio, después del cual las longevidades se volvieron más normales. Los registros chinos antiguos hablan de emperadores que vivieron siglos. Los Vedas hindúes describen épocas donde los humanos vivían vidas extraordinariamente largas. Estas tradiciones universales, aunque a menudo exageradas en sus números específicos, sugieren una memoria cultural colectiva de un tiempo, cuando la humanidad efectivamente vivía mucho más tiempo. Esto respalda la historicidad de los registros bíblicos sobre la longevidad antediluviana y su reducción posterior. Cuando examinamos el decreto de Dios de limitar la vida humana a 120 años, es fácil verlo solo como un juicio, como una restricción impuesta por un Dios que estaba cansado de la maldad humana. Y aunque ciertamente hay un elemento de juicio en esta decisión, sería un error pasar por alto las dimensiones más profundas de misericordia y propósito redentor que subyacen en ella. Porque cada acción de Dios, incluso sus juicios, están diseñados en última instancia para el bien de su creación. Primero, consideremos cómo la limitación de la vida humana restringe la propagación del mal. Cuando un ser humano vive 900 años, tiene 900 años para perfeccionar sus malas inclinaciones, para enseñar a otros sus caminos malvados, para establecer sistemas de opresión que pueden persistir durante generaciones. Un tirano que vive 900 años puede someter a incontables generaciones de personas. Un falso maestro que vive 900 años puede desviar a millones de la verdad. Pensemos en algunos de los individuos más malvados de la historia reciente. Hitler gobernó durante aproximadamente 12 años y causó la muerte de millones. Stalin gobernó durante aproximadamente 30 años y fue responsable de la muerte de decenas de millones. Mao gobernó durante aproximadamente 27 años y su régimen resultó en la muerte de millones más. Ahora imaginemos si estos individuos hubieran vivido no 70 u 80 años, sino 900 años. El sufrimiento que habrían causado habría sido exponencialmente mayor. La limitación de la vida humana significa que ningún ser humano malvado puede causar daño indefinidamente. Eventualmente, la muerte pone fin a su reinado de terror. Eventualmente, su influencia disminuye. Eventualmente, una nueva generación tiene la oportunidad de corregir los errores de la anterior. Esta es una forma de misericordia divina hacia la humanidad en su conjunto. Segundo, la limitación de la vida nos mantiene conscientes de nuestra mortalidad. El Salmo 90, versículos 10 al 12 dice: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La consciencia de nuestra mortalidad
es esencial para desarrollar sabiduría espiritual. Cuando sabemos que nuestro tiempo es limitado, tendemos a valorarlo más. Nos volvemos más intencionales sobre cómo vivimos. Nos enfocamos en lo que realmente importa. Si viviéramos 900 años, la tentación sería posponer indefinidamente las decisiones importantes, incluyendo la decisión de someternos a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 nos exhorta: «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento». La vida es corta, y esta brevedad nos urge a buscar a Dios ahora, no más tarde. Si tuviéramos siglos por delante, la urgencia se perdería. Tercero, la limitación de la vida hace que cada generación sea importante. Si los individuos vivieran 900 años, el cambio social y cultural sería extremadamente lento. Las ideas y prácticas persistirían durante siglos, simplemente porque las personas que las establecieron seguirían vivas y en el poder. Pero con generaciones que se suceden cada 70 u 80 años, hay oportunidad constante para renovación, para reforma, para mejora. Cada generación tiene la oportunidad de aprender de los errores de sus predecesores y hacer las cosas mejor. Cada generación puede desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de pensamiento, nuevas soluciones a viejos problemas. Esta dinámica de renovación generacional ha impulsado gran parte del progreso humano a lo largo de la historia. Cuarto, la limitación de la vida humana hace que cada vida individual sea más preciosa. Cuando el tiempo es abundante, tendemos a desperdiciarlo. Cuando es escaso, lo valoramos. James capítulo 4, versículos 13 al 15 nos amonesta: «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Nuestra vida es como neblina, breve y transitoria. Esta realidad nos obliga a considerar cuidadosamente cómo gastamos nuestro tiempo limitado. Nos motiva a invertir en lo eterno, no solo en lo temporal. Nos recuerda que cada día es un regalo, no una garantía. Quinto, la limitación de la vida prepara nuestros corazones para la eternidad. Cuando vivimos con la consciencia constante de que la muerte se acerca, comenzamos a pensar más seriamente sobre lo que viene después. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay juicio? ¿Hay cielo e infierno? Estas preguntas, que podrían parecer abstractas si viviéramos para siempre, se vuelven urgentemente personales cuando enfrentamos nuestra mortalidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27 declara: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». La muerte es una cita que todos debemos cumplir, y después de la muerte viene el juicio. Esta realidad debería impulsarnos a buscar la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. La limitación de la vida también apunta hacia una realidad mayor, que este mundo no es nuestro hogar final. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestros cuerpos son temporales, pero nuestras almas son eternas. Esta vida es solo el preludio de la eternidad». Y finalmente, la limitación de la vida humana sirve como recordatorio constante de nuestra necesidad de un Salvador. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». La muerte es el resultado del pecado, pero Dios ha provisto una solución. A través de Cristo podemos tener vida eterna, no en estos cuerpos corruptibles, sino en cuerpos glorificados que nunca morirán. El decreto de Dios limitando la vida humana a 120 años no es simplemente un dato histórico o una curiosidad bíblica. Contiene lecciones espirituales profundas que son directamente aplicables a nuestras vidas hoy.
Vivimos en una época que, en muchos sentidos, se asemeja a los días de Noé. Jesús mismo hizo esta comparación, como ya mencionamos. Por lo tanto, es crucial que extraigamos las lecciones correctas de este evento y las apliquemos a nuestra vida diaria. La primera lección es sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10 nos dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Así como Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio, dando a la humanidad tiempo para arrepentirse, así también Él está esperando ahora antes de enviar el juicio final. Esta espera no es debilidad ni indiferencia, es paciencia motivada por amor, dando a la mayor cantidad posible de personas la oportunidad de volverse a Él. Pero esta paciencia tiene un límite, así como lo tuvo en los días de Noé. La segunda lección es sobre la necesidad de vivir con urgencia espiritual. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 nos exhorta: «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». No sabemos cuánto tiempo tenemos. Aunque la vida humana puede extenderse hasta 120 años, muy pocos alcanzan esa edad. Para la mayoría, la vida es considerablemente más corta. Por lo tanto, debemos aprovechar cada día, cada oportunidad, cada momento. Esto significa priorizar lo eterno sobre lo temporal. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos instruye: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando ponemos a Dios primero, cuando buscamos su reino antes que nuestras propias ambiciones, Él se encarga de nuestras necesidades. Pero demasiado a menudo vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, posponiendo las prioridades espirituales en favor de las materiales. La tercera lección es sobre la importancia de la obediencia en medio de la incredulidad generalizada. Noé construyó el arca aunque nunca había llovido, aunque todos a su alrededor pensaban que estaba loco, aunque pasaron décadas sin ninguna señal visible del juicio prometido. Su obediencia no dependía de las circunstancias ni de la opinión popular. Dependía únicamente de su fe en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. La fe de Noé contrastaba marcadamente con la incredulidad del mundo que lo rodeaba, y su fe, expresada en obediencia práctica, resultó en su salvación. Hoy también vivimos en un mundo de incredulidad generalizada. La mayoría de las personas viven como si no hubiera Dios, como si no hubiera juicio futuro, como si esta vida fuera todo lo que existe. Pero nosotros, como Noé, estamos llamados a vivir por fe, obedeciendo a Dios incluso cuando nuestra obediencia nos hace parecer extraños o fanáticos a los ojos del mundo. La cuarta lección es sobre el peligro de la apostasía gradual. El mundo antediluviano no se volvió completamente malvado de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual. Comenzó con compromisos pequeños, con la línea piadosa mezclándose con la línea impía, con estándares que se relajaban poco a poco, y con el tiempo, con generaciones que vivían siglos, esta deriva moral se aceleró hasta que toda inclinación del corazón humano era continuamente mala. Hoy vemos el mismo proceso en la Iglesia. Los estándares bíblicos están siendo comprometidos en nombre de la relevancia cultural.
Las verdades absolutas están siendo reemplazadas por relativismo moral. La sana doctrina está siendo diluida para no ofender. Y mientras todo esto sucede gradualmente, generación tras generación se aleja más de la verdad. Judas, versículo 3, nos exhorta: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender por la fe, resistir la deriva, mantener los estándares bíblicos sin importar cuán impopulares se vuelvan. La quinta lección es sobre la certeza del juicio venidero. El mundo antediluviano no creyó que el juicio vendría hasta que vino. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, registra las palabras de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La vida continuó normalmente hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente estaba ocupada con sus rutinas diarias, sin prestar atención a las advertencias. Y entonces el diluvio vino y los llevó a todos. Jesús dice que su segunda venida será similar. La vida continuará normalmente, y luego, repentinamente, el juicio llegará. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, nos advierte sobre los escépticos de los últimos días. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores argumentan que porque el juicio no ha venido inmediatamente, nunca vendrá. Cometen el mismo error que los contemporáneos de Noé. Pero Pedro continúa recordándonos que Dios no está sujeto a nuestro cronograma. Versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos explorado el decreto de Dios, limitando la vida humana a 120 años desde múltiples ángulos. El contexto histórico del mundo antediluviano, la corrupción que provocó el juicio, los cambios ambientales después del diluvio y las lecciones espirituales que podemos extraer. Pero sería incompleto terminar esta exploración sin abordar la esperanza que existe más allá del límite de 120 años, la promesa de vida eterna que trasciende todas las limitaciones temporales. La limitación de la vida humana, aunque es una realidad que debemos aceptar, no es la última palabra de Dios sobre nuestro destino. De hecho, el mensaje central de toda la Escritura es que Dios ha provisto un camino para que trascendamos esta limitación, para que vivamos eternamente, no en estos cuerpos corruptibles, sino en cuerpos glorificados que nunca conocerán la muerte. El apóstol Pablo aborda esta esperanza magníficamente en 1 Corintios capítulo 15, donde escribe extensamente sobre la resurrección. Versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos actuales están sujetos a corrupción, deshonra y debilidad. Están limitados por las leyes de la biología, el deterioro del ADN, los efectos de la radiación, las enfermedades y finalmente la muerte. Pero en la resurrección recibiremos cuerpos completamente diferentes, cuerpos que no estarán sujetos a estas limitaciones. Pablo continúa en los versículos 50 y 1 al 54, con palabras que han consolado a innumerables creyentes a través de los siglos. He aquí, os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué promesa gloriosa! La muerte, que ahora parece invencible, que pone fin a toda vida humana dentro de aproximadamente 120 años, será finalmente vencida. No será simplemente derrotada, sino sorbida en victoria, completamente consumida y eliminada. Y esto no es solo una esperanza vaga o un deseo optimista, es una promesa garantizada por la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 declara: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Cristo no solo murió, resucitó, y su resurrección es la garantía, las primicias de nuestra propia resurrección futura. Él venció la muerte, y nosotros en Él también la venceremos. Esta esperanza transforma completamente cómo vemos el límite de 120 años. Ya no es simplemente una restricción lamentable, una consecuencia del pecado que debemos soportar. Es temporal, una condición provisional que durará solo hasta el día glorioso, cuando Cristo regrese y transforme estos cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Jesús mismo habló de esta vida eterna en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La vida eterna no es simplemente vida que dura para siempre, es una calidad de vida, la vida de Dios mismo, compartida con nosotros. Esta vida eterna comienza ahora, en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. Juan capítulo 5, versículo 24, registra las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiempo presente, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. La vida eterna es una posesión presente para todos los que creen, pero aunque poseemos vida eterna ahora espiritualmente, la manifestación plena de esta vida espera la resurrección de nuestros cuerpos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 nos dice: «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Seremos semejantes a Cristo en su humanidad glorificada. ¿Cómo será exactamente nuestro estado resucitado? La Biblia nos da algunas pistas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Looking for a protein shake that tastes as good as it performs? Meet Rockin' Protein Max. Packed with 50 grams of fuel, it'll help you keep up when your day won't slow down. And because it's always creamy and never chalky, every sip tastes great. Even better, it's lactose-free and has 0 added sugar. It's not every day you find a protein shake you actually want to finish. Catch Rockin' Protein in the dairy cooler at a store near you. Rockin' Protein and Shamrock Farms are registered trademarks of Shamrock Foods Company. Nuestros cuerpos resucitados serán semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. ¿Y cómo era el cuerpo de Cristo después de su resurrección? Era físico, tangible, podía comer. Lucas capítulo 24, versículo 43. Podía ser tocado. Juan capítulo 20, versículo 27. Pero también trascendía las limitaciones físicas normales. Podía aparecer y desaparecer. Lucas capítulo 24, versículo 31. Podía entrar en una habitación con las puertas cerradas, Juan capítulo 20, versículo 19, y era eterno,
incorruptible, ya no sujeto a la muerte. Apocalipsis capítulo 21 nos da una visión del estado final de los redimidos. Versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más muerte. Las palabras se repiten para énfasis. Ya no habrá muerte. El límite de 120 años quedará obsoleto. El proceso de envejecimiento cesará. Las enfermedades serán eliminadas. El dolor será un recuerdo distante. Todo lo que asociamos con nuestra mortalidad actual desaparecerá. Y no solo viviremos para siempre, sino que viviremos en un ambiente perfecto, la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La maldición que vino por el pecado de Adán será finalmente y completamente removida. La tierra será restaurada a su estado edénico original, o mejor aún, será transformada en algo incluso más glorioso. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19, nos da una visión profética de este estado futuro. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Esta es la esperanza que tenemos más allá del límite. No importa cuánto vivamos en esta vida, ya sean 70 años u 80, o incluso 120, este tiempo es infinitesimalmente pequeño comparado con la eternidad que nos espera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, aunque entendemos el significado histórico, profético y biológico del decreto divino, limitando la vida humana, no debemos quedarnos enfocados en esta limitación. En cambio, debemos levantar nuestros ojos hacia la esperanza gloriosa que nos ha sido dada en Cristo. La limitación de 120 años es real, pero es temporal. La vida eterna en Cristo es nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero destino. Y esta comprensión debe cambiar radicalmente cómo vivimos hoy. Si realmente creemos que esta vida es solo un preludio de la eternidad, si realmente creemos que un día recibiremos cuerpos inmortales y viviremos para siempre en la presencia de Dios, entonces debemos vivir con valores eternos, no temporales. Debemos invertir en lo que durará para siempre, no en lo que perece. Debemos buscar primero el reino de Dios, sabiendo que todas las otras cosas nos serán añadidas. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4 nos exhorta: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la conclusión a la que llegamos después de explorar el misterio del límite de 120 años. Sí, Dios limitó la vida humana. Sí, esta limitación fue una respuesta a la corrupción extrema del mundo antediluviano. Sí, fue implementada gradualmente a través de cambios ambientales después del diluvio. Sí, contiene lecciones profundas para nosotros hoy. Pero más importante que todo esto es la esperanza gloriosa que tenemos más allá del límite, la promesa de vida eterna en Cristo. Que esta verdad nos motive a vivir fielmente cada día que nos es dado, sabiendo que aunque nuestros años en la tierra sean limitados, la eternidad nos espera, y que cuando llegue el día en que respiremos por última vez,
en este cuerpo mortal, lo hagamos con la confianza absoluta de que no es el fin, sino el comienzo de algo infinitamente más glorioso. Porque para aquellos que están en Cristo, la muerte no es un final, es una puerta hacia la vida eterna que Dios prometió desde antes de la fundación del mundo.